Cuéntanos qué pasó con Devani Escobar. Hay casos que se vuelven famosos por una imagen. El de Devani Escobar empezó así, una joven sola, de pie junto a una carretera oscura, en plena madrugada. La foto parece simple, pero se volvió una de las imágenes más inquietantes de México. Devani tenía 18 años. Estudiaba Derecho. Vivía en Nuevo León. La noche del 8 de abril de 2022 salió con unas amigas a una fiesta. Lo que debía ser una salida normal terminó convertido en uno de los casos más indignantes del país. La madrugada del 9 de abril, Devani terminó sola en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, cerca de la zona de Nueva Castilla, en Escobedo. Un conductor de aplicación le tomó una foto antes de irse. Esa imagen fue compartida después como parte de la búsqueda. Y ahí empezó la pregunta que nadie ha podido cerrar del todo. ¿Qué pasó entre esa foto y el hallazgo de su cuerpo 13 días después? Porque Devani no desapareció en una montaña, ni en medio del desierto, ni en un lugar sin cámaras. Desapareció en una zona con empresas, carretera, motel, vigilancia, personas y autoridades buscando. Aún así, durante casi 2 semanas, nadie la encontró. El caso se volvió enorme no solo por la desaparición, sino por todo lo que vino después, versiones contradictorias, videos entregados tarde, autopsias distintas, errores de búsqueda y una familia repitiendo una frase que marcó la historia. No fue un accidente. La noche comenzó como muchas otras. Devani salió con 2 amigas. Primero estuvieron en una reunión y después se trasladaron a otra fiesta en una quinta en la zona de Escobedo, Nuevo León. Según las versiones públicas, en algún momento de la madrugada hubo tensión entre Devani y sus acompañantes. Las amigas se fueron antes y pidieron un transporte para que ella también pudiera regresar. Ese punto ha sido muy discutido, porque muchas personas se preguntaron por qué una joven terminó sola a esa hora y en esa zona. El conductor que la recogió no la llevó a su casa. Según lo que se ha reportado, ocurrió una situación incómoda dentro del vehículo. El padre de Devani dijo públicamente que el conductor la habría acosado. El conductor, por su parte, ha negado haberle hecho daño. Lo confirmado es que Devani bajó del vehículo. Y ahí aparece la foto. Ella está sola, parada junto a la carretera. No parece escondida. No parece acompañada. Está en un punto visible, pero vulnerable. Esa imagen se volvió símbolo de abandono, peligro e incertidumbre. Después de eso, su rastro empieza a depender de cámaras de seguridad y versiones fragmentadas. Lo más duro del caso es que Devani no desapareció sin dejar pistas. Había videos. Había rutas posibles. Había lugares cercanos. Había gente que pudo haber visto algo. Pero cada respuesta parecía llegar tarde. Y mientras más se investigaba, más crecía la sensación de que algo no cuadraba. Después de ser fotografiada en la carretera, Devani no se quedó allí para siempre. Videos difundidos posteriormente mostraron que caminó hacia una zona cercana. Según reportes, fue captada entrando a instalaciones de una empresa de transporte o logística cerca del motel Nueva Castilla. Este detalle es importante porque rompe la idea de que simplemente desapareció en la carretera. Devani se movió. Buscó un lugar. Entró a una zona donde había cámaras. Luego, otras grabaciones la ubican en el área del motel Nueva Castilla. Ese motel terminaría siendo el centro del caso, porque allí, 13 días después, encontrarían su cuerpo. Lo extraño es que ese lugar ya había sido revisado durante la búsqueda. La familia, autoridades y brigadas estuvieron cerca. Se hicieron recorridos. Se inspeccionaron puntos de la zona. Y aún así, el cuerpo no apareció hasta el 21 de abril. Por eso el caso generó tanta indignación. No era solo, la encontraron muerta. La encontraron en un sitio que ya habían revisado. La Fiscalía de Nuevo León llegó a reconocer fallas en la búsqueda. Se habló de errores, omisiones y negligencia. Para el padre de Devani, eso no era suficiente. Él insistió en que su hija no pudo haber estado allí todo el tiempo sin que nadie la viera. La pregunta se volvió más pesada.
¿Devani cayó ahí desde el principio? ¿O alguien la puso allí después? Hasta hoy, esa es una de las zonas más oscuras del caso. Durante 13 días, el rostro de Devani estuvo en redes, medios y carteles de búsqueda. Su familia la buscó desesperadamente. Su padre, Mario Escobar, se volvió una figura pública porque no dejó de exigir respuestas. El caso ocurrió en un contexto terrible. Nuevo León ya enfrentaba una crisis de desapariciones de mujeres. Por eso, cuando Devani desapareció, miles de personas no lo vieron como un caso aislado. Lo vieron como parte de algo más grande. Familias, colectivos y ciudadanos salieron a exigir que la buscaran de verdad. Durante esos días, hubo recorridos en la zona donde fue vista por última vez. Se revisaron terrenos, negocios, alrededores del motel, cisternas y lugares cercanos. Pero nada parecía dar resultado. La imagen de la carretera se volvió viral. Algunos culpaban a las amigas. Otros al conductor. Otros a las autoridades. Otros hablaban del motel. Pero oficialmente no había una explicación clara. Y mientras los días pasaban, la esperanza se mezclaba con rabia. Porque en México, cuando una mujer desaparece, cada hora cuenta. Y en este caso, muchas personas sintieron que las primeras horas no fueron tratadas con la urgencia necesaria. El 21 de abril, casi 2 semanas después, llegó la noticia que nadie quería escuchar. Habían encontrado un cuerpo dentro de una cisterna en el motel Nueva Castilla. El lugar estaba cerca de donde se había perdido el rastro de Devani. Demasiado cerca. El hallazgo fue brutal. El cuerpo fue localizado dentro de una cisterna del motel Nueva Castilla, en Escobedo. Era una estructura subterránea, con agua, ubicada dentro del predio. Al principio, las autoridades dijeron que esperaban pruebas para confirmar la identidad. Pero el padre de Devani reconoció públicamente que era su hija. La indignación estalló por una razón concreta: ese motel ya había sido revisado. ¿Cómo era posible que el cuerpo estuviera allí y no lo hubieran encontrado antes? Esa pregunta destruyó la confianza en la investigación. Las autoridades hablaron de una falla humana masiva. Para muchas personas, esa frase sonó como una forma fría de nombrar algo mucho más grave: negligencia. El padre de Devani fue más lejos. Él sostuvo que su hija había sido asesinada y que su cuerpo había sido colocado allí. Usó una palabra fuerte: sembrada. Con eso quería decir que, según él, Devani no habría muerto accidentalmente en ese lugar, sino que alguien la habría puesto ahí después. Esa versión no ha sido probada judicialmente, pero explica por qué la familia nunca aceptó la primera explicación oficial. Porque el caso no se trataba solo de cómo murió Devani. También se trataba de cómo nadie la encontró durante 13 días en un punto tan cercano. La cisterna se convirtió en el centro de todas las dudas. Después del hallazgo, la Fiscalía de Nuevo León presentó una primera explicación: Devani habría muerto por una contusión profunda de cráneo. En palabras simples, un golpe fuerte en la cabeza. Esa versión abrió dos posibilidades: que hubiera caído accidentalmente a la cisterna y se hubiera golpeado, o que alguien la hubiera golpeado antes. Pero la forma en que se manejó la información provocó desconfianza casi de inmediato. La familia no aceptó la idea de un accidente. Mario Escobar dijo públicamente que no creía en esa versión. Para él, había demasiadas inconsistencias: el lugar ya revisado, los videos entregados tarde, las dudas sobre los últimos movimientos de Devani y el estado en que fue encontrado el cuerpo. Además, había un punto clave: si la causa era un golpe en la cabeza, ¿cómo ocurrió exactamente? ¿Cuándo ocurrió? ¿Fue una caída? ¿Fue una agresión? ¿Estaba viva al entrar a la cisterna? La primera versión no respondía con claridad. Y en casos así, cuando la explicación oficial no convence, el vacío se llena con teorías. Algunas posibles, otras irresponsables. Pero todas nacieron de una misma sensación: la investigación no estaba siendo transparente. La familia pidió una segunda autopsia. Y ahí el caso dio otro giro. Porque el segundo dictamen no solo contradijo partes de la versión oficial, sino que hizo que la palabra accidente pareciera cada vez más difícil de sostener.
La familia de Devani solicitó una necropsia independiente. Ese segundo dictamen fue reportado por medios y provocó un escándalo nacional. Según lo difundido, el análisis independiente apuntaba a una muerte violenta, con lesiones distintas a las planteadas inicialmente. También se habló públicamente de posibles signos de violencia sexual. Esto elevó todavía más la indignación, porque el caso empezó a ser visto claramente como un posible feminicidio. Pero hubo otro problema. La información se filtró. El padre de Devani condenó que datos sensibles de la investigación aparecieran en medios. No era solo una cuestión legal, sino humana. Se trataba de información sobre el cuerpo de su hija, expuesta públicamente mientras el caso seguía abierto. La filtración dañó todavía más la confianza en las autoridades. En ese momento ya había varias capas de conflicto. La desaparición, la búsqueda fallida, la cisterna revisada, la primera causa de muerte, la segunda autopsia, las filtraciones y las contradicciones. Cada avance parecía abrir una herida nueva. Por eso el caso de Devani no se convirtió solo en una nota policial. Se convirtió en símbolo. Muchas mujeres vieron en esa historia el miedo de salir una noche y no volver. Muchas familias vieron el terror de buscar a una hija y encontrar trabas, errores y versiones confusas. El país entero miraba el caso. Y aún así, la verdad seguía incompleta. Por las contradicciones entre dictámenes, se ordenó una tercera necropsia. Para hacerla, el cuerpo de Devani fue exhumado a inicios de julio de 2022. Este tercer análisis buscaba responder preguntas básicas: causa de muerte, posible violencia sexual, si murió por ahogamiento o no, y cuánto tiempo llevaba sin vida antes de ser localizada. El resultado cambió otra vez el centro del caso. La tercera necropsia concluyó que Devani murió por asfixia por sofocación, en modalidad de obstrucción de orificios respiratorios. Es decir, no se sostuvo como causa principal el golpe en la cabeza de la primera versión. También se descartó la asfixia por sumersión. En palabras más claras, según ese dictamen, no murió ahogada dentro de la cisterna. Eso es enorme. Porque si no murió ahogada, la idea de una caída accidental pierde fuerza. La tercera necropsia también indicó que no se encontraron elementos suficientes para sustentar violencia sexual, lo que contrastó con lo difundido del segundo dictamen. Pero incluso con esa tercera necropsia, el caso no quedó cerrado. Saber que murió por sofocación no responde quién lo hizo, dónde ocurrió exactamente, cómo llegó a la cisterna ni por qué la búsqueda no la encontró antes. La necropsia aclaró una parte. Pero no resolvió la historia. Y tal vez eso fue lo más desesperante. Mientras más peritajes había, más evidente era que la investigación inicial había fallado en puntos críticos. Uno de los elementos más importantes del caso fueron los videos de seguridad. Algunos mostraron a Devani caminando después de la foto de la carretera. Otros la ubicaron en zonas cercanas al motel. También se difundieron grabaciones donde se le ve dentro o cerca del motel Nueva Castilla. Pero el problema fue el tiempo. La familia reclamó que ciertos videos no se entregaron desde el principio. Si esas grabaciones existían, ¿por qué no fueron revisadas o difundidas antes? ¿Por qué aparecieron cuando el caso ya estaba convertido en escándalo nacional? Los videos eran cruciales porque podían reconstruir sus últimos movimientos. En una investigación de desaparición, cada minuto importa. Un ángulo de cámara puede confirmar una ruta. Una sombra puede mostrar si iba sola. Una puerta puede indicar si entró o salió de un lugar. Pero en el caso de Devani, muchas piezas aparecieron tarde, incompletas o rodeadas de sospecha. También se investigó a personal del motel. En enero de 2023, 2 ex empleadas del motel Nueva Castilla fueron vinculadas a proceso por falsedad de declaraciones y encubrimiento. Eso no significa que fueran responsables de la muerte, pero sí muestra que la investigación encontró posibles irregularidades en lo que se dijo o se ocultó. El motel dejó de ser solo el lugar del hallazgo. Se volvió una zona de preguntas. ¿Qué sabían sus empleados? ¿Qué grabaron las cámaras? ¿Qué se omitió al principio? Y, sobre todo, ¿por qué Devani apareció allí?
Si algo marcó el caso Devani fue la palabra irregularidades. Hubo críticas por la búsqueda inicial, por la revisión del motel, por la forma en que se comunicó la causa de muerte, por la entrega tardía de videos, por filtraciones y por contradicciones entre autoridades y familia. También hubo consecuencias internas. Se reportó la salida o remoción de funcionarios relacionados con la investigación por errores u omisiones. Pero para la familia, eso no era suficiente. Porque remover funcionarios no equivale a resolver el caso. Uno de los puntos más graves es que Devani fue encontrada en un lugar que estaba dentro del radio de búsqueda. Eso hizo que mucha gente se preguntara si las búsquedas fueron superficiales, si hubo incompetencia o si alguien ocultó información. La Fiscalía de Nuevo León fue duramente cuestionada. Luego, el caso también pasó a instancias federales, precisamente porque la confianza en la investigación local estaba muy dañada. El problema es que, con el paso del tiempo, la atención pública baja. Los medios pasan a otro tema. Las redes se cansan. Pero la familia sigue esperando. Y el caso sigue teniendo preguntas centrales abiertas. ¿Quién fue la última persona que estuvo con Devani? ¿Dónde murió realmente? ¿Cómo llegó su cuerpo a la cisterna? ¿Por qué no la encontraron antes? ¿Quién debe responder por las fallas? Hasta que esas preguntas tengan respuesta judicial, el caso no está cerrado. Devani no fue la única mujer desaparecida en Nuevo León. Eso es parte de lo que hizo que su caso doliera tanto. En esos meses, el Estado vivía una crisis de desapariciones de mujeres. Muchas familias denunciaban falta de acción, búsqueda tardía y poca sensibilidad institucional. Entonces, cuando apareció la foto de Devani sola en la carretera, el país entero sintió que esa imagen resumía algo más grande. No era solo ella. Era el miedo de muchas mujeres. Era la pregunta que tantas familias se hacen: ¿por qué tienen que pasar horas o días para que una desaparición se tome en serio? Después del hallazgo, hubo protestas. Colectivos feministas y ciudadanos exigieron justicia. La frase "no fue un accidente" se volvió una consigna. También se criticó la revictimización, comentarios sobre su ropa, sus amigas, la fiesta, el alcohol, la hora. Pero nada de eso responde lo importante. Devani tenía derecho a volver a casa. El caso mostró cómo una investigación mal manejada puede destruir la confianza pública. Porque cuando las autoridades cambian versiones, entregan información tarde o cometen errores, la sociedad deja de creer incluso en los datos que sí son ciertos. Por eso el caso sigue siendo recordado. No solo por el misterio, sino porque representa una deuda. Una deuda con Devani, con su familia y con muchas mujeres desaparecidas cuyos nombres no llegaron a los titulares. Si ordenamos el caso sin teorías, queda así. Devani Escobar salió de fiesta la noche del 8 de abril de 2022. En la madrugada del 9, terminó sola en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Un conductor le tomó una foto. Después, cámaras la ubicaron moviéndose por zonas cercanas, incluyendo áreas relacionadas con el motel Nueva Castilla. Durante 13 días fue buscada. El 21 de abril encontraron un cuerpo en una cisterna del motel. Después se confirmó que era Devani. La primera versión habló de un golpe fuerte en la cabeza. La segunda necropsia, solicitada por la familia, apuntó a una muerte violenta y generó nuevas controversias. La tercera necropsia concluyó asfixia por sofocación, descartó muerte por sumersión y no sostuvo evidencia suficiente de violencia sexual. También se investigaron irregularidades en el motel y 2 exempleadas fueron vinculadas a proceso por falsedad de declaraciones y encubrimiento. Pero lo más importante sigue pendiente. No hay una narrativa judicial completa que explique qué pasó desde la última vez que Devani fue vista con vida hasta el momento en que su cuerpo terminó en la cisterna. Ese es el centro del caso. No basta con decir dónde apareció. No basta con cambiar una causa de muerte. No basta con reconocer errores. El caso de Devani Escobar sigue siendo una historia de desaparición, muerte, negligencia e impunidad. Y mientras no exista una verdad probada en juicio, seguirá siendo una pregunta abierta. ¿Qué pasó realmente esa madrugada?